Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, en estos momentos vamos a estudiar un tema muy importante para nuestros días y también para los tiempos finales de la historia de la humanidad. Y vamos a estudiar Daniel capítulo 12, versículo 1, y nos estamos refiriendo exactamente a un tiempo de angustia que vamos a ir estudiando conforme avanzamos. También vamos a analizar las dos fases de la angustia, la primera y la segunda fase. Desde el inicio de las leyes dominicales hasta el fin del tiempo de gracia, que es la primera fase, tenemos ciertos eventos. Entre ellos, la vida en el campo, la lluvia tardía, los mensajes angelicales, la persecución, el zarandeo y el sellamiento. Y desde el fin del tiempo de gracia hasta el retorno de Cristo tenemos la segunda fase y los siguientes eventos. Dios suelta los 4 vientos, las 7 últimas plagas, la huida a las montañas, el tiempo sin mediador, el decreto de muerte y el tiempo de Jacob. Dos cosas que tengo que aclarar aquí es que no vamos a estudiar cada uno de estos eventos, y dos es que estos eventos no están en un orden cronológico, pero sí sabemos que son eventos que sucederán durante las dos fases de la angustia. Ahora sí vamos a estudiar nuestro versículo central. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El tiempo de angustia es el tema que vamos a estudiar. Y para comprender más el panorama de este versículo, también vamos a analizar quién es Miguel. Miguel aparece 5 veces en la Biblia, 3 veces en el Antiguo Testamento y 2 veces en el Nuevo Testamento. Y vamos a estudiar Daniel capítulo 10, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. En este texto nos describe una lucha entre el ángel Gabriel y el príncipe del reino de Persia, que está representando a Satanás. Acontece que Satanás quería dominar la mente de Ciro y el ángel Gabriel estaba protegiendo el reinado de Ciro, y surge esta oposición durante 21 días. En esta oposición interviene Miguel en favor del ángel Gabriel y finalmente obtienen la victoria. Hablando de Miguel, en el hebreo es Micael, que literalmente significa ¿quién como Dios? Y necesito que cada uno de ustedes grabe este significado de Micael, ¿quién como Dios? Porque en nuestro estudio vamos a encontrar un poder opositor a Micael. Aquí se lo describe como uno de los principales príncipes. Posteriormente se lo describe como el protector especial de Israel. No se declara exactamente su identidad aquí, pero una comparación con otros pasajes lo identifica como Cristo. Entonces ya podemos entender que Miguel es Cristo, ¿sí? Ahora, en Daniel capítulo 10, versículo 20-21 encontramos algo similar. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Aquí el ángel Gabriel está haciendo una declaración que en esta batalla contra las potestades del mal no hay quien le ayude, sino Miguel. Y Miguel es el que da la victoria al ángel Gabriel. Hasta aquí hemos analizado quién es Miguel en el Antiguo Testamento, y siempre a Miguel lo hemos visto en batalla y siempre hemos visto también la victoria de Miguel. Ahora necesitamos saber
quién es Miguel en el Nuevo Testamento, y para eso vamos a Judas capítulo 1, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aquí la palabra Miguel viene acompañada de arcángel, y arcángel en el griego es argángelos, que significa ángel principal o primer ángel. Además, la palabra arcángel viene de una composición, argi, que significa jefe o superior, y ángelos, que significa ángeles. Por lo tanto, la palabra arcángel significa jefe de los ángeles. Ahora, en este texto encontramos una lucha, una contienda entre el arcángel Miguel y Satanás. Pero ¿por qué esta lucha? ¿Por qué esta contienda? ¿Por qué disputaban por el cuerpo de Moisés? Saben, mis hermanos, que cuando el pueblo de Israel estaba cruzando el desierto y cuando el pueblo necesitaba agua, Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca para que brotase agua. Y Moisés golpeó la roca con ira, mis hermanos, con ira. Y aparte de eso, Moisés se atribuyó la gloria a sí mismo. ¿Sí? Eso es lo que hizo Moisés. Moisés había fallado en honrar a Dios y engrandecer su nombre ante el pueblo. Y pues Satanás estaba buscando, estaba tratando de encontrar algo con que acusar a Moisés delante de los ángeles y delante de Miguel, ¿sí? Y debido a su transgresión, Moisés cayó bajo el poder de Satanás, ¿sí? Moisés pecó y la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Moisés murió. Pero ¿qué hubiera pasado si Moisés hubiera permanecido firme? Mis hermanos, el Señor lo hubiese introducido hacia Canaán y luego lo habría trasladado al cielo sin ver la muerte. Pero lamentablemente, hermanos, no pasó eso. En Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 y 6, encontramos: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Moisés pecó y murió. Pero acontece algo sorprendente, mis hermanos, que en la historia de la redención, página 177, encontramos: Miguel, o sea Cristo, y los ángeles que sepultaron a Moisés, descendieron del cielo después que permaneció en la tumba por algún tiempo, y lo resucitaron para llevarlo al cielo. Moisés resucitó, mis hermanos, después de un tiempo, ¿sí? Ahora, ¿qué evidencia tenemos que Moisés haya resucitado? En Mateo capítulo 17, versículo 3, cuando Jesús sube a orar al monte de la transfiguración, se le aparecieron Moisés y Elías, ¿sí? Pero ¿qué es lo que están representando estos dos personajes aquí en este versículo? Pues Moisés estuvo presente allí en el monte de la transfiguración hablando con Jesús para representar a quienes resucitarán de entre los muertos en la segunda venida. Y Elías, quien fue trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a quienes en la segunda venida de Cristo serán transformados a inmortales y trasladados al cielo sin ver la muerte. Algo sorprendente, mis hermanos, ¿sí? Ahora, en 1 Tesalonicenses capítulo 4 encontramos: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, esa voz que resucitó a Moisés, esa misma voz, y con trompeta de Dios descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Ahora, hemos visto a Miguel en estos versículos en una batalla contra Satanás. ¿Y quién obtuvo la victoria? Fue Miguel. Miguel siempre está obteniendo la victoria contra las potestades de Satanás. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8, también encontramos a Miguel. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Una batalla en el cielo, mis hermanos, entre Miguel y Satanás luchaban, y que finalmente Miguel es el quien obtuvo la victoria y Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Necesitamos también saber quién es el gran príncipe. Y en Hechos capítulo 5, versículo 30 y 31 encontramos: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Claramente nos describe quién es el gran príncipe aquí en estos versículos. Es Jesús, mis hermanos. Es Jesús, nuestro Salvador. ¿Sí? Ahora, antes de ingresar a Daniel capítulo 12, versículo 1, necesitamos conocer el contexto de Daniel 12. Y en el contexto encontramos Daniel 11, capítulo, versículo 40, 44 y 45 que vamos a estudiar. Pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él, como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e invadirá y pasará. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Vemos que en el tiempo del fin se levantará un poder que aquí nos describe, que es el rey del norte, que saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Pero en estos versículos no sabemos quién es el rey del norte, quién es este poder, así que necesitamos comparar con otros versículos también y necesitamos saber cuáles son las actividades de este rey del norte. En Daniel capítulo 11, versículo 31, encontramos: sus fuerzas profanarán el santuario de la fortaleza, quitará el continuo y pondrá la abominación asoladora. ¿Sí? Esto es lo que hará el rey del norte. ¿Sí? Pero necesitamos comparar con algo más. Daniel capítulo 8, versículo 9 y 11. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa. Versículo 11. Aún contra el príncipe de los ejércitos se engrandeció y quitó el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Comparando estos dos poderes, el rey del norte y el cuerno pequeño, encontramos ciertas características en común, y una de ellas es que ambos poderes quitan el continuo, ¿sí? Quitan el continuo.
En Daniel capítulo 7, versículos 21 y 22, haciendo enfocándonos más acerca de este cuerno pequeño, nos dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces, aparte de quitar el continuo, este poder, también hace guerra contra los santos, hace guerra contra el pueblo de Dios, se levanta contra el pueblo de Dios, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estas son las actividades que realiza este poder. Y según las comparaciones que estamos realizando, el rey del norte es el mismo poder que el cuerno pequeño, pero también necesitamos investigar más acerca de este poder. Y para ello vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 13, versículo 4 y 5. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Recuerdan el significado de Micael? ¿Quién como Dios? Ahora surge este poder opositor a Micael, diciendo: ¿quién como la bestia? También se le dio boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Sí? Y estos 42 meses son 1260 días. ¿Sí? Ahora, según la interpretación profética de día por año, nos damos cuenta que estos 1260 días son 1260 años literales. ¿Sí? ¿Qué más hace este poder? Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre y su santuario y de los que moran en el cielo. Y observen el versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, comparando el rey del norte, el cuerno pequeño, la primera bestia de Apocalipsis 13, tienen las mismas características y podemos deducir que es el mismo poder. Ahora, ¿qué poder actuó durante 1260 años? Es el poder papal, mis hermanos. Cuando el poder papal persiguió al pueblo de Dios y el pueblo de Dios entró en una gran persecución, en una terrible persecución. Tiempos angustiosos pasó el pueblo de Dios durante 1260 años, que empezó en el año 538 después de Cristo hasta 1798 después de Cristo. Terrible es este poder. Este poder se levanta contra Dios, se levanta contra el príncipe de los príncipes, quita el continuo, echa por tierra el santuario, persigue a los santos, persigue al pueblo de Dios. Terrible es este poder, mis hermanos. ¿Sí? Y versículo 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿A quién vendrá a liberar Miguel? Solamente a aquellas personas que estén escritos sus nombres en el libro de la vida. ¿Y quién va a apoyar a este poder opositor a Dios? Aquellas personas cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. ¿Sí? Ese es, mis hermanos, el contexto de Daniel capítulo 12, versículo 1. ¿Por qué es este el contexto? Porque el contexto nos habla de un poder opositor a Dios que se levanta contra Dios
que se levanta contra el pueblo de Dios para hacerle guerra y vencerlos. Y esto es lo que sucederá en el tiempo del fin de la historia de la humanidad. Pero maravillosa es la promesa de Dios que nos dice que en ese tiempo de persecución, en ese tiempo de tribulación, en ese tiempo de angustia que el pueblo de Dios esté pasando, se levantará Miguel, el gran príncipe, para liberar a aquellas personas cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso es lo que sucederá, mis hermanos, ¿sí? Ahora, en el conflicto de los siglos, página 673, encontramos, una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a las exigencias populares la convertirá en objeto de execración universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir en estos momentos de esta escena? Va a haber dos grupos. El primer grupo es una unión de Iglesia y Estado. Y el otro grupo es el pueblo de Dios, que según el texto nos dice que es una pequeña minoría que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y que no se someten a las leyes de tal unión. Entonces, esta unión religiosa y civil, al ver que esa pequeña minoría no les apoya, pues demandarán que no se tolere a esos pocos, ¿sí? Y surgirán leyes con decretos de muerte para esa pequeña compañía, para una pequeña minoría que es el pueblo de Dios, ¿sí? Sucedió algo también con Jesús, algo similar. En Juan capítulo 11, versículo 49 y 50 encontramos, entonces Caifás, que era el sumo sacerdote de ese año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Eso es lo que aconteció en el juicio que le estaban dando a Jesús. Dijeron, es preferible que este hombre muera y que no el pueblo completo perezca. Y así será en el tiempo del fin, mis hermanos. Van a decir, es mejor que esta pequeña minoría muera antes que todos nosotros nos entremos en un gran problema, en un gran conflicto, ¿sí? Entonces el pueblo de Dios se verá sumido en las escenas de aflicción y tribulación descritas por el profeta como el tiempo de angustia de Jacob. Terrible va a ser ese momento, mis hermanos, que el pueblo de Dios tiene que pasar por momentos de aflicción y tribulación. ¿Sí? Vamos a ver el tiempo de angustia de Jacob en Jeremías capítulo 30. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Sí? Ahora, el tiempo de angustia del pueblo de Dios nos dice que será semejante al tiempo de angustia de Jacob. Pero así como libró a Jacob, también librará al pueblo de Dios. Dios es maravilloso, mis hermanos. Dios siempre está al lado de su pueblo. En Génesis capítulo 32 encontramos el tiempo de angustia de Jacob.
¿sí? Acontece que Jacob quitó la primogenitura a su hermano Esaú, ¿sí? Y Jacob pues tenía que marcharse a otra ciudad. Y después de un tiempo, Jacob regresa nuevamente a la casa de su padre y envía mensajeros para avisar que él está regresando. Y en el versículo 6 encontramos que los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: fuimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Esaú estaba airado, mis hermanos, contra Jacob, y al saber que Jacob está regresando, Esaú reunió a su ejército de 400 hombres bien armados y fueron a recibir a Jacob, pero no a recibir con amor, sino a recibirle a espada, ¿sí? Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y aquí está la clave. Entonces Jacob oró: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no sea que venga e hiera a la madre con los hijos. Terrible era la angustia de Jacob, mis hermanos, en ese momento. Estaba angustiado. Tenía gran temor a Esaú. Pero Jacob oró y fue librado de la mano de su hermano, ¿sí? Conflicto de los siglos, página 676. Así como Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob, así también instigará a los malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Como acusó a Jacob, acusará también al pueblo de Dios. Cuenta a las multitudes del mundo entre sus súbditos, pero la pequeña compañía de los que guardan los mandamientos de Dios resiste a su supremacía. Porque esta pequeña compañía, mis hermanos, van a tener el poder de enfrentar a ese poder opositor de Dios, ¿sí? Van a recibir poder, esta pequeña compañía va a recibir poder para soportar y hacer frente a la supremacía de ese poder opositor, ¿sí? Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Esto es lo que va a pasar al pueblo de Dios. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos, ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos. Terribles momentos pasará el pueblo de Dios, mis hermanos, terribles. Unas escenas terribles, angustiosas que pasará el pueblo de Dios. Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo. La confianza de ellos en Dios, su fe y en su firmeza serán rigurosamente probadas. El recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas, pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida. Reconocen plenamente su debilidad e indignidad. Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, de que las manchas de su impureza no serán jamás lavadas. Espera así aniquilar su fe, hacerles ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios. Terrible va a ser la obra de Satanás, terrible. Aparte de que Satanás va a motivar, va a influir en ese grupo de malos para que persigan al pueblo de Dios, también va a aterrorizar, les va a dar voz de espanto al pueblo de Dios.
Pero es algo maravilloso, mis hermanos. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 y 11 encontramos: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Maravillosas palabras de Dios. En Salmos capítulo 34, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermanos, Dios nunca va a dejar a su pueblo desamparado. No lo va a dejar. Siempre va a brindar su protección hacia el pueblo de Dios, hacia su pueblo. Siempre esta pequeña minoría, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, van a obtener la protección de Dios para hacer frente a las tentaciones, a los momentos de tribulación, a los momentos de persecución. ¿Sí? Los cielos se encienden con la aurora del día entero, y cuál melodía de cánticos angélicos llegan a sus oídos las palabras. Miren las palabras que van a escuchar el pueblo de Dios. Manténgase firmes en su fidelidad. Ya les llega ayuda. Cristo, el vencedor todopoderoso, ofrece a sus cansados soldados una corona de gloria inmortal, y su voz se deja oír por las puertas entornadas. Escuchemos la voz de Cristo. He aquí que estoy con ustedes. No teman, conozco todas vuestras penas, he cargado con vuestros dolores. No estáis lidiando contra enemigos desconocidos. He peleado la batalla en favor de ustedes, y en mi nombre ustedes son más que vencedores. Una maravillosa declaración por parte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el pueblo de Dios esté pasando ese tiempo de angustia, ese tiempo de tribulación, ese tiempo de persecución, Dios les hablará a los oídos de ellos estas declaraciones, que en su nombre nosotros seremos más que vencedores. Conflicto de los siglos, página 690. En Salmos capítulo 27, versículo 5 encontramos: Porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Isaías capítulo 26. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Entonces, mis hermanos, que Miguel se levantará para librar a su pueblo y para castigar a aquellos que oprimen y están oprimiendo a su pueblo, ¿sí? Y para ir terminando ya, mis hermanos, en Conflicto de los Siglos, página 692, encontramos: Gloriosa será la liberación de los que lo han esperado pacientemente y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Gloriosa será la liberación, mis hermanos. Tan maravilloso será esa liberación, ¿sí? Así que cada uno de nosotros debemos procurar que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, para que en ese tiempo nosotros podamos ser librados por la mano de nuestro Señor Jesús, de nuestro Salvador. Y en Daniel capítulo 7 encontramos la victoria final de los santos. Pero se sentará el tribunal en juicio y le quitará su dominio
para que sea destruido por completo y para siempre. ¿Sí? Este poder que persigue al pueblo de Dios, Dios le quitará su dominio a ese poder. Y el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Maravillosa será la liberación del pueblo de Dios, mis hermanos. Si nosotros no llegamos a ese tiempo de angustia, procuremos morir en Cristo, para que con la voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, nosotros podamos resucitar, obteniendo la victoria contra el poder de Satanás, y así ir al cielo y reinar con él durante 1000 años, nos dice Apocalipsis capítulo 20. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y sigan perseverando hasta el final, porque la palabra de Dios nos dice que el que persevere hasta el final, ese será salvo. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y hasta el próximo estudio.